La evolución de la terapia de la conducta. La evolución de la conducta o de la terapia de la conducta está influenciada como las demás teorías, influenciadas por algunas ya establecidas anteriormente. En este caso, se han implementado tres generaciones. La primera generación está muy relacionada con la terapia cognitivo-conductual, en la cual relaciona que los animales y las personas pueden ser modificadas a través de las emociones. El surgimiento en Sudáfrica, el enfoque principal habla sobre su representante, que es Wolff. Su enfoque principal habla sobre la inhibición recíproca, lo cual significa que todas las personas funcionan como un sistema, y las DS, conocidas como la desensibilización sistémica, se enfoca principalmente en la idea de que una persona, por medio de las emociones, puede cambiar una conducta. Por ejemplo, una fobia hacia algún animal puede ser desensibilizada poco a poco para que esa sensación de temor se vaya desapareciendo. En la primera generación también se encuentra el surgimiento en Inglaterra. La terapia de la conducta surge en Europa del trabajo de Wolff en Sudáfrica. En Reino Unido, un grupo se centra en la problemática de fobias, agorafobias y otras. Este grupo se caracterizó por el énfasis de su metodología de investigación rigurosa y crítica al diagnóstico psicoterapéutico. Eysenck se centró en los principios de la psicología a la práctica clínica y llevó a enfrentarse a la psicoterapia tradicional. La aportación fue al interés por la construcción conceptual de la terapia de la conducta y se interesó por la psicología y la personalidad. Shapiro se centró en el caso individual y aspecto clínico, al igual que Skinner. Además, insiste en la necesidad de medir la conducta a intervenir y ver la valoración, el tratamiento. En el surgimiento en los Estados Unidos de Norteamérica, Skinner y el interés por la psicología lo llevó a analizar la conducta y su función sobre el ambiente que se emite. El método desarrollado de estudio fue la conducta funcional de los individuos, llamada análisis experimental de la conducta. Este análisis se basa en la descripción precisa de la conducta concreta en atención a sus efectos. Además, Skinner mencionó que las teorías imponían moldes que impedían acceder a datos claros y nunca negó la existencia de variables cognitivas. Skinner da lugar al surgimiento de una de las áreas más relevantes de la terapia de la conducta y núcleo de la conducta, el análisis conductual aplicado o análisis aplicado de conducta, dando así relevancia al desarrollo de la terapia de conducta, contribuyendo el detalle y rigor de la descripción, evaluación de sus efectos y ofreciendo soluciones a problemas no clínicos, educativos, comunicativos o ambientales. En la segunda generación da el surgimiento de las terapias cognitivas. La terapia de conducta ha sido relevancia otorgada de los factores cognitivos a partir de los años 70, que supondría el importante cambio en la conceptualización y tratamientos de los problemas psicológicos. A comienzos de los años 70, el ámbito clínico comienza a considerar los elementos cognitivos que tienen una mayor relevancia en la adquisición, del mantenimiento y el cambio de conducta. Los antecedentes ante este cambio son 4. 1. Insatisfacción, aprendizaje y conducta observable. 2. Insatisfacción aplicada en la terapia de conducta. 3. Conductismo medicinal. 4. Psicología cognitiva y social. Como parte de esta segunda generación, tenemos lo que es el aprendizaje social. Plantea la posibilidad del aprendizaje a través de la observación, imitación, como una forma de superar las limitaciones establecidas por la forma experiencial de adquisición de comportamientos. Bandura aborda con detalles distintos elementos implicados en el aprendizaje observacional, diferenciándolo de los paradigmas de conocimiento, llamándolo condicionamiento vicario. El aprendizaje vicario es una forma de condicionamiento superior. La visión
cognitiva de la imitación, Bandura formula el principio de determinismo recíproco, es decir, la existencia de influencia entre elementos que determinan el comportamiento, ambiente, físico, social e interno, procesos cognitivos y patrones de comportamiento. La autoeficacia y su relación con el tratamiento se considera un proceso central del cambio terapéutico. La autoeficacia se define como expectativas de eficacia, esto es, como los juicios de cada individuo sobre su capacidad para realizar la conducta requerida para producir un resultado. Kika, lo más importante es el carácter circular o tautológico de concepto que une la conducta con expectativas para determinar el origen de la conducta y la diferenciación entre expectativas y resultados sobre el cambio de conducta. El trabajo de Bandura ha sido importante para las aplicaciones del aprendizaje observacional, el planteamiento del aprendizaje social e impulsor de aspectos cognitivos y la noción de autocontrol. Tenemos también el enfoque cognitivo, que también parte de la segunda generación. El enfoque cognitivo, llamada terapia cognitiva, van a desarrollar y difundir la publicación de la obra de Mahoney de 1974. El rasgo común de los modelos cognitivos es la consideración de la cognición como el determinante de la conducta. Actualmente, los modelos cognitivos aceptan la existencia de una causalidad multidimensional cuando aborda la psicopatología y explicar el origen y otras. Las terapias cognitivas diseñadas siempre tratamientos basados en la formulación cognitiva del problema del paciente, modelos cognitivos de los diversos trastornos y la conceptualización cognitiva concreta del paciente. El objetivo es mejorar la comprensión de los problemas clínicos, dado un acercamiento complejo y un tratamiento más adecuado. Mencionaré las clasificaciones de las terapias cognitivas de Mahoney y Amcoff de 1978. De terapias de reconstructuración cognitiva, se dice que está centrada en la identificación y cambio de las cogniciones que están determinando o manteniendo el problema. Este modelo se centra en analizar la racionalidad de pensamientos, creencias y enseña al paciente a pensar correctamente, atacando los errores que pueden producir el procesamiento de información. Específicamente habla sobre la detección de pensamiento, el modo de interpretación y dice que se puede modificar el modo de interpretación. Las técnicas para el manejo de situaciones. Estas se centran en las habilidades que un individuo puede afrontar en diversas situaciones problemáticas, como el estrés o el dolor. Las aportaciones de Meichelbaum, basadas en el uso del lenguaje, y como investigador de la conducta, ha desarrollado el programa de tratamiento denominado inoculación de estrés, y que integra diversas técnicas cognitivas y conductuales, hablando específicamente en tomar conciencia de cuáles son los casos con los que experimentamos estrés, las situaciones que nos hacen reaccionar con enojo. En cuanto a técnicas de solución de problemas, está enfocado en corregir el modo en que las personas abordan los problemas, facilitando un método sistemático para resolver tipos de situaciones. Y entonces ahí se podría iniciar por la identificación del problema, en términos concretos, la definición del problema y la exploración de posibles estrategias. En cuanto a tercera generación, se refiere a la terapia de tercera generación y dice que el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual
hace referencia a que la terapia cognitiva es considerada como una de las principales psicoterapias. El camino recorrido hasta ahora da lugar heterogéneo de las técnicas de la primera época en la que progresivamente se ha ido incluyendo. Esto es que se guía y se ayuda al paciente a ser consciente de cómo crea su realidad y de las consecuencias de esta construcción. Se pueden ofrecer habilidades dirigidas a aceptar lo que no se puede cambiar y a cambiar lo que le es susceptible al cambio. Las terapias contextuales estudian a las personas y su conducta dentro de un contexto. Es por ello que aquí nos habla que la metáfora del procesamiento de la información y narrativa. La metáfora del condicionamiento es una de las primeras concepciones de las cogniciones y fue considerada como una conducta encubierta. Las técnicas de condicionamiento encubierto se desarrollan con cautela o la técnica de parada de pensamiento. La metáfora del procesamiento de la información, que es propio de la segunda generación, considera a la mente como una computadora, y esta es la base de las terapias de reestructuración cognitiva. Recordando que el funcionamiento cognitivo puede conceptualizarse de acuerdo a una serie de procesos como la identificación, la decodificación, el almacenamiento y otros. Esta terapia parte de la existencia de una realidad independiente del sujeto, que puede captarse de forma objetiva mediante el análisis lógico y racional de los datos que percibimos. La metáfora de narración constructiva nos habla de que articula las terapias cognitivas constructivistas y es propia de la tercera generación. Se basa en la concepción en que los humanos contribuyen activamente sus realidades personales, es decir, que crean sus propios modelos representativos del mundo, pensando en que no existe una realidad objetiva al margen de nuestro conocimiento. La realidad será el producto de los significados particulares que crean los individuos, es decir, no existe una realidad que las personas las distorsionan. Y hablando específicamente de la palabra de metáfora, pues es lo que cada uno de nosotros empleamos para definir el mundo. Son nuestra forma de filtrar la realidad. Y bueno, siguiendo con lo que es la terapia cognitivo-constructivista, tenemos que este se caracteriza por ambientalismo radical. Esto significa que se centran en la manipulación en el contexto del procedimiento del análisis conductual. Este aplicado a las situaciones en que las manipulaciones son posibles en la actualidad, uno de los contextos de físico y social se ha hecho estrecho a escoger el verbal, el cual es uno de los contextos de intervención muy importante en terapia. Seguimos con lo que es psicoterapia funcional analítica. Esta destaca la situación de comportamiento. Hay intercambio de respuestas y valor funcional del contexto para el elemento principal de la terapia. El punto de vista contextual que da mayor importancia a la contingencia concreta, cómo se debe de operar una terapia. En lo que es la terapia de aceptación y compromiso, es el intento de minimizar el control de pensamientos sobre la conducta y emociones de la persona. En concreto, la terapia de la conducta dialéctica, que fue hecha por Lee Hannan en 1993, da referencia de bases a la psicoterapia analítica funcional y concepto de aceptación para poder moldear formas adecuadas de expresión emocional en personas con déficit en este ámbito.
Lo que es la terapia cognitivo-conductual es una actividad terapéutica de carácter psicológico basada en sus inicios de la psicología del aprendizaje. Esta ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos. ¿Para qué? Para que podamos visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y poder así responder con ellas de forma más efectiva y sobre todo positiva. Lo podemos emplear más que nada para aprender cómo manejar mejor las situaciones estresantes de nuestra vida diaria, más que nada para tener pensamientos mayormente positivos y no irnos a lo que es lo negativo de nuestra vida. Muchas gracias.